ningún mail, voy a considerar como que son oyentes del programa, van a escuchar, pero donde quieran participar les corto la lengua, porque la idea es que todos participemos, todos tengamos un rol activo. Facundo Ricard me dice, ¿puedo explicarlo nuevamente? La próxima clase vamos a hacer un trabajo práctico que consiste en convertir la clase en un programa de radio. Cada uno de ustedes va a tener una participación, aunque sea mínima, aunque sea pequeña, el tema es menores. La unidad de menores, no me acuerdo el número ahora, si es la 9, creo, del programa, es muy interesante y todo refiere a menores, así que lo único que hay que hacer, Facundo, me mandas un mail diciendo, sí, doctor, voy a estar a las 8 de la mañana, asígneme un subtema y por ahí te digo, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier subtema y sobre eso hablás y decís dos cosas, pero no es que estoy tomando examen ni nada que se le parezca, es para que participen. Sí, unidad 9, Nair, adelante. Bueno, arrancamos con la unidad de hoy. A ver si estoy bien en lo cierto. Hoy tenemos la unidad 5, que es codificación. Parece un poco aburrida, pero vamos a tratar de hacerlo interesante. ¿Arrancamos? ¿Me dan el ok? Este tema de la codificación se los voy a explicar en términos simples y como yo lo viví cuando empecé a estudiar la carrera. Cuando empecé a estudiar la carrera noté que en vez de hablar de leyes, hablábamos de códigos. Y dije, pero ¿es lo mismo? Resulta que en derecho civil nos asusta un poco, pasa también en derecho penal, en derecho de minería, en la legislación laboral, que las leyes se encuentran reunidas, condensadas, en textos sumamente gordos y complejos. Esos textos gordos y complejos les llamamos códigos, pero no significan un amontonamiento de leyes, ni una manera de imprimirlas, sino que los códigos son en realidad el sistema, el mecanismo que se ha encontrado para intentar reunir toda la legislación vigente sobre un tema. Entonces, ¿qué ocurre? Como la Constitución Nacional exige que el Congreso dicte un código de naturaleza civil y comercial, se abocó a alguien que fue el bueno de Dalmacio Vélez Sarsfield, por orden del presidente Mitre, hace un siglo y medio, a redactar el Código Civil. Por eso hablamos del Código Civil, pero en realidad no es ni más ni menos que una gran ley que reúne todos los textos legales sobre una materia. Este proceso de codificación arranca en Roma. Los romanos son o fueron genios del derecho, y lograron hace muchos siglos sistematizar las leyes en textos, como decía recién, gordos y complejos. A esos textos se les llamó códigos. El primer código, o el código más importante en la historia del derecho romano, fue el Código de Justiniano. La palabra Justiniano refiere a un emperador del siglo, qué sé yo, el siglo VI después de Cristo. Este sujeto se encargó de hacer un código impresionante. Algunos de los textos y de los conceptos como posesión, usufructo, cosa mueble, es de aquel entonces. Y ese primer código fue pasando de generación en generación hasta que en tiempos modernos el código, ya superado el Imperio Romano, el código de Justiniano se actualizó de un modo extraordinario cuando apareció, ¿saben quién? Napoleón. Si algo tenemos que decir de Napoleón, más allá de todo lo que se comenta, es la capacidad para hacer el gran código moderno de derecho, que es el Código de Napoleón, que hizo Francia en el siglo XVIII, y que es la base de sustentación de todos los códigos modernos. En América, cada uno de los países, no los países sajones, los países latinos, continentales, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera, tienen códigos civiles. Esos códigos civiles provienen lisa y llanamente de dos estructuras originales, como les dije recién, el derecho romano y el Código de Napoleón. La capacidad de nuestro país y de los países de América para sancionar un código no era una simple cuestión didáctica, no era una simple cuestión de llevar
a una biblioteca el conjunto de leyes, sino era la manera en que se encontró de ordenar nuestro sistema jurídico. Porque, y no voy a hacer demasiados antecedentes de historia, pero ustedes van a encontrar un punto que a mí me interesa mucho, que está en el punto 2 de la unidad 5, que se llama el derecho patrio. Resulta que en nuestro país, antes de la Constitución de 1853, antes de la Constitución de 1853, nosotros no teníamos ni tuvimos ningún sistema de organización de leyes nacionales. Había un desorden impresionante porque había leyes que iban dictando cada uno de los gobiernos, los cabildos de las ciudades, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la asamblea, el directorio, pero no había una sistematización. Ese desorden jurídico de algún modo lo puso en orden Alberdi con la Constitución del 53 y ni hablar Vélez Sarsfield cuando en 1869 sancionó el código. Pero el periodo que va, préstenme atención a esto porque es muy importante, el periodo que va desde aquel famoso 25 de mayo de 1810 hasta que se sancionó la Constitución en 1853, esos 40 y pico de años, Argentina fue un despelote, porque cada uno de los gobiernos de ciudades o de provincias creían que tenían capacidad para dictar normas. Ese despelote, es un término que yo utilizo, en realidad ese desorden tiene también una vivencia muy interesante. Argentina fue creando normas jurídicas desordenadamente y todo ese tiempo se llama derecho patrio. ¿Ese derecho patrio sirve para algo? ¿Ustedes tienen que estudiar algo de ese derecho patrio? Bueno, ayer les subí un pequeño artículo que yo hice hace tiempo, pero básicamente les voy a enseñar dos cosas. La primera, lo que ocurrió en esos años marcó en muchas cosas el futuro del país. Hay un ejemplo que yo pongo que es este. ¿No notaron que en la Argentina hay muy poca gente de color? Que uno va a Brasil, va a Uruguay, va a Ecuador, va a Colombia y se enamora de la gente de color. La gente de color le da un pintorequismo impresionante, una multiculturalidad a la sociedad que nosotros no tenemos. Es decir, en términos burdos, si me permiten, en Argentina no hay negros, no hay personas de color. ¿Y por qué es eso? Porque en la asamblea del año 1813 se dictó una disposición que otorgaba lo que se llama la libertad de vientres. Entonces, los hijos de los esclavos que venían a Argentina eran personas libres. Como eran personas libres, en términos simples, no tenían dónde trabajar como esclavos. Entonces se fueron de la Argentina. Con esta simpleza, fíjense que una norma jurídica, que hoy la consideramos progresista, moderna, democrática, útil, aplaudo esa idea, en realidad cambió el mapa, el color de la sociedad argentina hace 2 siglos. Esa es una. Otra, ¿dónde se casa la gente en la Argentina? ¿Dónde se casa? Y me van a decir, en el registro civil, doctor. Sí, muy lindo el registro civil. Pero ¿cuál es el verdadero casamiento? El que disfrutamos, el que nos llenamos de pompas, el que la mujer está hermosa, etc. Casamiento por iglesia. Ah, ¿y por qué se casa la gente por iglesia? Y será una tradición. No, porque el derecho canónico, y Vélez Sarsfield lo receptó desde antaño, desde incluso antes de la Constitución, establecía que el casamiento para ser válido tenía que ser hecho en una parroquia. Argentina adoptó este criterio. Todas las ciudades tenían, además de su cabildo, su municipalidad, su iglesia, y la gente se casaba en las parroquias. Los registros parroquiales, desde antes de la Constitución y del Código Civil, sirvieron como base de creación del concepto familia. Y más allá que nos guste o no nos guste, a mí en particular me parece que el único casamiento que vale es el que se hace en el registro civil. La iglesia tiene una finalidad religiosa muy propia de las personas que tienen su culto, su fe, pero que no puede ser obligatoria para el Estado. Ha creado la conciencia en la sociedad argentina de generación a generación que para que estés realmente casado tenés que pasar por iglesia. Fíjense ustedes cómo hablamos a veces de derecho patrio
nos parece que es una cosa perdida en el tiempo, desde la época de Ñaupacanga, y sin embargo tiene incidencia en el derecho actual. Les cuento otra, que algunos adjudican a Rosas, otros a los ganaderos anteriores a Rosas. El ganado se compra y se vende una vez que está marcado. El ganado tiene que tener una marca. ¿Saben de dónde viene eso? Del derecho patrio. En la Argentina se creó la idea, desde hace varios siglos, de que el derecho, de que la propiedad del ganado se determinaba a través de marcas. Bueno, ¿para qué les hice todo este cuentito? Para que ustedes hagan una especie de línea de tiempo. Nosotros tenemos en 1810 el primer grito de libertad, una conformación desordenada de las leyes, porque ya las leyes de los reyes de España ya no servían, leyes de España, las famosas leyes de Indias. Cuando ustedes lean leyes de Indias, se refieren a las leyes que dictaban estos sátrapas españoles de la monarquía de allá, venían en barco, tardaban meses en llegar acá y cuando llegaban acá pretendían regir nuestra vida. Naturalmente que gracias al grito de libertad del 25 de mayo de 1810 y a los gobiernos posteriores, Argentina fue creando, las Provincias Unidas del Río de la Plata fueron creando su propio sistema jurídico. En el examen les vamos a preguntar qué es lo interesante del derecho patrio. Por favor, vean la lectura que les subí, pero además traten de entender cómo funcionó esto. Hasta que, obviamente, se sanciona la Constitución empieza a dar pie a los derechos fundamentales y a partir de ahí se crea todo el camino para que unos años después el presidente Mitre, deseoso de ordenar y de organizar jurídicamente el país, le haya dicho a don Dalmacio, dejémonos de joder con las leyes de España, venga y sancione y prepare un código civil. Código civil que duró hasta hace unos años. Es increíble que haya durado tantos años. No creo que algo haya servido tantos años con aciertos, con errores, con muchísimos errores, con desactualizaciones, con amontonamiento de leyes, con cosas que se fueron modificando, pero nuestro Código Civil argentino, el de Vélez Sarsfield, que se sancionó como ley número 340, ha subsistido hasta hace muy pocos años. Dos palabras. ¿Qué es codificar? Codificar es ordenar. Ordenar, reunir en un texto o pretender reunir en un texto todas las materias que hacen a la legislación civil. El Código Civil argentino no es ni más ni menos que la recepción de toda esa historia que arranca en Roma, sobre todo con Justiniano, continúa con Napoleón, un fenómeno Napoleón, y se completa en los países de América Latina. ¿Qué tomó nuestro admirado Vélez Sarsfield para sancionar el Código Civil? Y el tipo tenía un gran conocimiento de toda la legislación europea. Teníamos una mirada muy europeizante de todo, ¿no? Así como ahora miramos mucho a Estados Unidos, en aquel entonces se miraba a Europa. El principio y el desarrollo más importante de las letras, de la medicina, del arte, de la cultura estaba en Europa. Entonces el tipo miró todo lo que había en Europa. Algunas cosas increíblemente las tomó en forma directa, otras las omitió, pero tuvo en cuenta Europa. Sin embargo, aunque parezca mentira, los dos códigos que influyeron más en Vélez Sarsfield fueron el de Chile y un proyecto de Brasil. Miren qué increíble. El de Chile lo hizo un jurista muy famoso que se llamó Bellio. Vélez Sarsfield tomó muchos contenidos de Bellio, un jurista brillante. Y la forma, la estructura, cómo hacer cada parte, cada sección del código, la tomó de un proyecto de un brasilero que se llamó Freitas. Este hombre, Freitas, Brasil, y este otro hombre, Bellio, de Chile, fueron los que influyeron en forma directa en la estructura del Código Civil de la República Argentina. Antes de Vélez Sarsfield no hubo ningún código, ni a nadie se le ocurrió hacer un código. Después de Vélez Sarsfield vinieron
varios intentos de hacer un código mejor, un código más superado, más ordenado, moderno. Hubo distintos proyectos para reformarlo, pero ninguno se concretó. Ninguno se concretó. Por eso es que hasta el 2015, por supuesto, hasta el 2015, siguió rigiendo con muchos parches, con arreglo de chapa, pintura, motor, como digo yo, el Ford Falcon que había diseñado Vélez Sarsfield en 1869. Por favor, cuando digo Ford Falcon, tómenlo con una risotada, porque obviamente en 1869 todavía no existían los Ford Falcon. Ese esquema respondería más o menos a esta pregunta. ¿Por qué era necesario hacer un código? Y era necesario hacer un código porque era en tiempos allá lejos, como si fuera el gran software del derecho. El gran software del derecho era reunir en un texto impreso todas las leyes. Estoy hablando de las leyes civiles, porque también había un código hecho un poquito antes, unos años anteriores, que fue el Código de Comercio. Fíjense qué increíble. El Código de Comercio es anterior al Código Civil. Dicho en términos burdos, pareciera ser como que a los legisladores les interesaban más los negocios que la vida común de la gente. Porque el Código de Comercio se ocupa de la compraventa mercantil, del depósito, de la factoría, de la transferencia de bienes, de la exportación, importación. Bueno, rigió el Código de Comercio. El Código de Comercio argentino fue muy interesante, muy útil, quedó derogado lo mismo que el Código Civil en el 2015 y ahí tenemos el panorama de nuestra legislación privada. Claro, uno se pregunta, a ver, ¿cómo explicárselos? Los alumnos tienen que conocerse todo el código de Vélez Sarsfield. Cuando nosotros estudiábamos, un poco nos metían en la cabeza que el código iba a ser nuestro portal de enseñanza, pero también iba a ser nuestra herramienta de trabajo para toda la vida. Y un poco es así. Uno empieza a madurar el código y encontrar las soluciones a casi todos los problemas. Después, en la dinámica en que se va generando el derecho, nos encontramos con que se van dictando leyes por distintos intereses políticos, jurídicos o por necesidad, y el código como que no alcanza. Por ejemplo, en la Argentina existe la ley de tránsito, además del Código Civil, y la ley de tránsito es muy de derecho civil, y sin embargo está agregada con posterioridad. O ley de derechos intelectuales, o ley que modifica el nombre de las personas, o la famosa Ley General de Sociedades. Entonces, ¿qué pasó? El sistema de Vélez Sarsfield del código funcionaba bien en los primeros años, les diría en los 30, 40, 50 años, pero después se fueron creando tantos parches que no alcanzaba con el Código Civil. ¿Y qué ocurrió? Otra vez volvió el desorden. Ya el código de Vélez Sarsfield era incompleto y uno tomaba el código y veía artículos tanto derogados, tanto modificados, tanto abrogados, tanto dejados sin efecto, blácate, blácate, blácate. Por eso, hace unos años se creó una idea que me parece maravillosa, pero que no llegó a cumplir su finalidad, que la pide el programa en el último puntito de la unidad, que es el digesto jurídico. El digesto jurídico fue un proyecto extraordinario que consistió en crear un superdigesto que reuniera todos los códigos y todas las leyes posteriores y las ordenara de manera tal de que cuando dos leyes se contradecían, establecía cuál tenía vigencia, cuál quedaba sin efecto. Las leyes que no habían sido derogadas en forma expresa quedaban derogadas a través de ese digesto. Bueno, un proyecto extraordinario que participó el Ministerio de Justicia, las universidades, el Colegio de Abogados, que llevó años. Está la ley de creación del digesto, pero el digesto nunca se terminó, ni se va a terminar, porque
está muy lindo desde el punto de vista enciclopedista, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista humano, es un trabajo impresionante que va a ser necesario una actualización del derecho realmente incómoda para quienes lo trabajen, por un costo material muy grande. Y al fin y al cabo, como digo yo, uno puede sistematizar el mejor código del mundo, que mañana a la mañana se levanta que hay una nueva ley de divorcio, o una nueva ley de alquileres, o una nueva ley de algo, y el abogado tiene dinámicamente que estudiarlo, que entenderlo, que acceder a los portales, de comprender cuáles son los fenómenos que se han ido dictando, porque al fin y al cabo el derecho no es una cosa rígida, no es una cosa pétrea, sino que es una cosa ciertamente dinámica. Y además, si bien estamos hablando de leyes, el código es ni más ni menos que una gran ley y una sumatoria de leyes, porque cada artículo es una ley y el conjunto de artículos son leyes y todo el código es una ley. No se olviden que solo con leyes no solucionamos todos los problemas. Tenemos que recurrir también a las otras fuentes y ni hablar del valor que la jurisprudencia tiene. De manera tal que, desde un punto de vista práctico, esto del digesto fue un proyecto muy lindo, pero inabordable, impracticable. Hoy no está la ley, pero no se ha avanzado en nada para poder realizar el digesto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacerme alguna preguntita? ¿Algo que sume o que, bueno, no sé, que les resulte de utilidad? Profe, disculpe, me quedó una duda. Usted dijo que el Código de Comercio se creó antes que el civil, pero el Sí. civil no es civil y comercial. No, el actual es civil y comercial. A lo mejor no lo Ah, explico bien. El actual, el que rige desde 2015, es Código Civil y Comercial. Porque ¿qué fue lo que se hizo? Se derogó el Código Civil, se derogó el Código de Comercio y se sancionó uno que hizo sándwich, queso y salame, trácate, sándwich. Entonces se llama Código Civil y Comercial. Lo que antes eran dos códigos, ahora es uno solo. Pero en la historia, el Código Civil entró a regir en 1871 y el Código de Comercio unos años antes. Y permanecieron separados durante muchísimos años. Yo tenía y sigo teniendo en mi biblioteca los dos tomos, el Código Gordo Civil y el Código Gordo de Comercio. Y era tal la reiteración de normas de uno y de otro que ya no tenía sentido que estuvieran separados. Le voy a dar un ejemplo para que lo vea, para que se divierta. Por ejemplo, en el Código Civil estaba leyes sobre la compraventa. Si usted le compraba un auto a un gitano, regía el Código Civil. Ahora, si compraba el auto en una concesionaria, en la Chevrolet, en Comar, regía el Código de Comercio. Porque una cosa era la compraventa a un comerciante y otra cosa la compraventa a un particular. Entonces venía alguien y decía, pero el gitano no es un particular, el gitano es más comerciante que ninguno. Ah, bueno, decían los jueces, estaban años para resolver qué código se aplicaba. Esto es una tontería. Las leyes deben regir la compraventa entre personas, físicas o jurídicas. De manera tal que no tenía sentido la contradicción, pero era así, verdaderamente contradictorio. Hoy en la práctica, la legislación comercial es muy dinámica y muy interesante en los aspectos que tienen que ver con exportación, importación, formación de sociedades, empresas. Digamos que el comercio ha pasado a ser un comercio entre personas a un comercio empresarial. Hacia allí apunta la materia. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Nosotros deberíamos tener en la facultad una materia que se llame derecho empresario o algo que se le parezca. Pero bueno, ahora estamos en derecho civil, no nos vayamos de tema. Buena su pregunta, quizás no lo aclaré lo suficiente, pero en fin, sí, es cierto. Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, rige a partir de agosto del 2015. Escucho lo que quieran. Perdón si voy muy rápido, ¿eh? ¿Quieren que continúe? Doctor. Señora.
Escucho. Buen día. Buen día. Un poquito más fuerte, estoy medio sordo. El número de la ley, por favor, ¿lo puede repetir? ¿Cómo? A partir, cuando empieza a regir el nuevo Código Civil y Comercial, ¿qué número de ley es? Agosto del 2015. Agosto del 2015. 1 de agosto del 2015. Hasta allí regía el Código Civil y el Código de Comercio. A partir de ese día quedaron derogados los dos códigos y empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Hablando de este código nuevo, ustedes se van a encontrar en el programa, en el punto 3, dice método, nuevo código, aspectos valorativos, normas complementarias, normas derogadas. Bueno, ya hablamos en la clase anterior de valores, de principios y de reglas. Creo que repetir eso no es necesario. Lo que sí es necesario es entrar a mirar, tener una mirada del código en una forma más amigable. Yo me acuerdo que tenía un entrañable amigo que hoy es contador, que quería estudiar Derecho, y el primer día de la carrera me dijo, no voy a estudiar Derecho porque me da miedo el código. Claro, el código de Vélez Sarsfield tenía 4.671 artículos, un poco más, poco menos. Por ahí me equivoco, pero creo que esa era la cantidad. Este código tiene exactamente la mitad de esos artículos, o casi exactamente la mitad de los artículos, con lo cual es un código más sencillo. Les diría que fue redactado así con la intención de facilitar el acceso a la gente. Las palabras que este código tiene complicadas comparado con el otro son bastante pocas. No hay ninguna palabra en latín, menos en inglés o en francés. Sin embargo, uno tiene que, para hacerse amigo del código, no llevarlo para, como hago yo, para apoyar la pava, como hago siempre, y pongo el código ahí, sino darle un uso práctico. El código tiene básicamente dos cosas que ustedes tienen que saber. Una es cuál es el objeto del código y otro cuál es el método del código. El método del código no es ni más ni menos que el índice. Es decir, uno agarra el índice del código y dice, che, ¿cómo miércoles está organizado este código? Ese es el método. ¿Y qué método tiene? ¿El método es por orden alfabético? No. ¿Por orden de importancia? No. Uno agarra el índice, presta atención al índice y va a ver cómo se organiza el código con mucha facilidad. Tiene un título preliminar, una parte general, y después hay lo que se llaman secciones o libros, donde va ordenado el tema. Arranca con las personas, continúa con las familias, sigue con los derechos personales, con los derechos reales, termina obviamente con las sucesiones, con los privilegios, etc. Cada uno de los libros refiere a cuestiones muy importantes y conocer el método, estoy hablando del método, permite entender cómo se estructura una ley. Una ley va de lo general a lo particular, de las normas básicas a las normas precisas, de los conceptos preliminares o generales a los otros, que tienen que ver con, si yo tengo que buscar normas referidas a la vida, voy a estar en la parte inicial del código. Si se refiere a la muerte, en la parte final. Si se refiere a los bienes, lo voy a encontrar luego de desarrollar el concepto de personas. Esta estructura que les estoy diciendo es recontra simple, recontra sencilla, pero les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Vean el índice. Cuando ustedes ven el índice del código, van a ver que empieza en los primeros artículos por el título preliminar, qué es el derecho, qué es la ley, cómo se ejercen los derechos, y después habla de personas. Y fíjense que cuando habla de personas, arranca con la concepción, y va a terminar después, si se fijan bien
los índices. Los índices no hacen referencia a los artículos, sino a las páginas. Pero va a ir continuando cada uno de los procesos en el cual se origina el desarrollo de la persona. La concepción, el nacimiento, el desarrollo hasta la minoridad, cada uno de los actos que las personas pueden ejercer, las restricciones a su capacidad, etcétera, etcétera, finalmente termina con tutela, curatela, muerte, etcétera. Por eso, entender el método, pregunta de examen es, ¿cómo está desarrollado el método? El método es organizado, está pensado en un título preliminar, una parte general y libros, como manera de ir segmentando las cuestiones importantes que refieren a los derechos y a las obligaciones de las personas. El código pretende ser completo, esa es la idea de codificación, pero no lo es completo, ya sabemos que no lo es. Acuérdense en mi primer clase cuando hablaba de las lagunas de la ley. La ley tiene lagunas, tiene cosas que no rigen, cosas que están pendientes, cosas que quedaron para más adelante, etc. A propósito de esto, y esto es muy importante y está en el artículo que les escribí, a propósito de esto, nos encontramos con un capítulo inicial en el código que establece 3 palabras. ¿Me están escuchando bien? Esas 3 palabras en el capítulo inicial del código, antes del artículo 1, en el famosa ley de aprobación del código, aparece una enumeración de las leyes que fueron derogadas. Derógase la ley tanto, la ley tanto, la ley tanto, la ley tanto. Después hay unas leyes que se llaman leyes complementarias, que tienen escasa importancia. Pero después hay un articulito que habla de las llamadas normas transitorias. Y las normas transitorias fueron normas dictadas porque cuando se sancionó el código se dieron cuenta los legisladores en el 2015, 2014, 2015, que había cosas que se habían olvidado o cosas que tenían que analizarlas con más tiempo. Entonces, uno de los ejemplos es el famoso tema de la protección de los embriones, donde se aclaró en la página 2 que la protección del embrión iba a ser objeto de una ley especial. Eso, ¿por qué lo aclaro? Porque el programa me pide que les explique a ustedes qué son las normas transitorias. Normas transitorias son aquellas que se van dictando en el periodo en el cual el código se pone en funcionamiento, este nuevo código. En realidad todavía no hay, a pesar de que pasaron 5 años de la sanción del nuevo código, todavía no hay una ley transitoria, sobre el embrión, pero lo que ustedes tienen que saber es que cuando se sanciona una ley sobre el embrión, esa ley va a incorporarse a la legislación civil. Seguramente la ley va a decir incorpórase al texto del Código Civil la presente ley sobre embriones, artículo 1, artículo 2, artículo 3, etc. Es decir, el código parece cerrado, pero en realidad deja puertas abiertas para la sanción de nuevas leyes sobre nuevos contenidos. La ley Justina sobre trasplantes de órganos, la futura ley de embrión, la ley de fertilidad asistida, etcétera, son ejemplos de leyes que han venido a resolver, a agregar, a complementar estas cuestiones que yo le estaba diciendo. Cuando nosotros estudiábamos, pensábamos que si estudiábamos los 4.000 y pico de artículos del código, ya íbamos a saber todo el derecho civil. Mentira. El derecho civil es de una dinámica tanto que uno empieza a estudiarlo con una visión general. Hay que tener una visión general. Eso se llama el método. Es como que yo les pregunto a ustedes, che, ¿cómo se estructura el código? Y fácil. Título preliminar, parte general, 4 libros. Cada uno de los libros es un súper tema gordo, y a partir de esos libros, de ese concepto de los libros, ¿hay alguna otra explicación que podría? Claro, ustedes me dirán, doctor, pero ¿cómo 4 libros? Si son 6. Claro, es verdad, son 4 importantes, pero hay 2 más
dos más que fueron agregados a posteriores que son de naturaleza complementaria. Esto es lo que se llama el método del Código Civil. El método del Código Civil. El método del Código Civil. No es ni más ni menos que la forma de organizarse. Ahora bien, ¿cuál es el contenido? Bueno, a eso le llamamos objeto del código. Una cosa es el método, que es la manera de organizar, y otra cosa es el contenido. El contenido es el objeto del Código Civil. El contenido es el objeto. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué trata nuestro código? Bueno, la respuesta es, ese es el objeto. ¿De qué trata nuestro código? Se los dije el primer día, de todas las cuestiones de derecho diario de las personas, que van desde la concepción hasta la muerte. Todo lo que nosotros hacemos a diario que no sea objeto de una ley especial. No hablamos de derecho penal, no hablamos de derecho laboral, no hablamos de cuestiones impositivas, pero el resto, el gran resto de las cosas que nos sucede a diario, desde el nacimiento, la concepción, el matrimonio, el divorcio, en lo referido a las personas, y todo lo que tenga que ver con los bienes, compra, contratos, venta, lo que fuere, de compraventa, de alquileres, de locación, absolutamente todo responde a una cuestión de derecho civil. La pregunta del examen sería, ¿cuál es el objeto del Código Civil? Limítense ahí a decirme el nombre de cada uno de los libros que integran el código. Con eso alcanza. Se los voy a enumerar. Título preliminar y libro primero se llama Parte General, libro segundo Familia, libro tercero Derechos Personales. Al hablar de derechos personales son todos los derechos que uno tiene en las relaciones vivenciales, derecho personal a cobrar un alquiler, derecho personal a obtener un crédito, etc. El libro cuarto, que se refiere a los derechos reales, que son los que se ejercen sobre las cosas. El libro quinto, que es el de sucesiones. Y el libro sexto, que se llama disposiciones comunes a esos derechos. El objeto del Código Civil son los temas, el contenido, las cuestiones que hacen centralmente al ejercicio de los derechos por parte de las personas. ¿Vamos entendiendo esto bien? ¿Alguna preguntita? Profe, Escucho. la parte donde se nombran las leyes derogadas, las Sí. leyes complementarias, Sí. las leyes transitorias, ¿eso forma Sí. parte del método ¿Encontró? también? ¿Forma parte del método? No, no. En realidad no te escuché bien, pero creo que tu pregunta era ¿dónde encontrás esas normas? No, yo quiero saber si forman parte del método o si forman parte Claro, del tal cual, objeto. sí, por supuesto. Claro, Ah, forman parte del método. Porque bien. probablemente no te alcance en el método con explicar, vos explicarías el método luciéndote diciendo más o menos esto. Hay un Código Civil y Comercial que reúne toda la legislación civil, toda la legislación comercial. Perfecto. Es un código que tiene más de 2000 artículos. Perfecto. La mitad de los artículos que tenía el Código de Vélez. Brillante. Está dividido en un título preliminar y 6 libros. Muy bien. Se arranca con el derecho y luego sigue con personas. Muy bien. Pero ahí introducís, hay una parte al inicio, cuando se aprobó el código, donde hay una mención a cuáles son las leyes derogadas, cuáles las complementarias y cuáles transitorias. Así que está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y de hecho, fíjense que hay en el campus, hay un trabajo práctico que no era para ustedes, pero bueno, pero está muy bien si alguno lo hizo, donde
había algunas preguntas que responder. Una de las preguntas era, miren, se las voy a leer porque son facilísimas las preguntas. Primer pregunta decía, ¿cuándo entró a regir el nuevo código? Respuesta, entró a regir el 1 de agosto. ¿Cuál es el número de ley? La 26994. Después decía, ¿qué leyes de importancia fueron derogadas? Bueno, los alumnos contestaban, bueno, la ley de derechos civiles de la mujer, la ley del matrimonio religioso, bla, 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 y se me olvidaban de la más importante, que era la que se derogó, es el Código Civil de Vélez Sarsfield y el Código de Comercio. Después dice, ¿qué significa derogar una ley? Derogar una ley significa dejarla sin efecto. La derogación puede ser de muy diferentes modos. Puede que lo diga expresamente el Congreso, o puede ser que sancionen una ley posterior que se entiende que invalida la ley anterior. Bueno, después había otras preguntas, quizá la más interesante de todas es si un juez puede negarse a fallar. Eso estaba relacionado con el famoso artículo 3 del Código, el deber de resolver que todo juez tiene. El deber de resolver significa que los jueces no pueden negarse a fallar. Bueno, en fin, estas eran algunas de las cuestiones que tenían que ver con lo que me interesaba, que era la parte inicial del objeto y del método, ¿no? Así es como se organiza nuestro código. ¿Te respondí la inquietud? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. No sé por qué razón los escucho bajo, pero a lo mejor tenés bajo el audio o... ¿Alguna otra preguntita? Y avanzamos, si quieren, en el punto 4, que a mí me encanta, que es el common law, el precedente. Pregúntenme lo que quieran. Yo les recomiendo varias veces que lean el índice del código. Leyendo el índice y mirando cómo está estructurado, uno se entera de cosas increíbles, increíbles, increíbles. Bueno, ¿ninguna pregunta? ¿Quieren que avance sobre el punto 4? ¿Les parece bien? El punto 4 dice el derecho civil no codificado, el common law. Yo tengo, la verdad, mucha debilidad por este tema, porque me ha gustado siempre encontrar la manera de aprender a través del método comparativo. Es decir, uno mira, a los que les gusta el fútbol se pasan mirando al Barcelona, a los que les gusta el básquet, la NBA. Bueno, a los que nos gusta el derecho también tenemos que tener una mirada a cómo funciona en Francia, en España, en Estados Unidos. En los países, en Australia, los países desarrollados, en Canadá es un ejemplo en todo sentido, pero en el derecho ni les cuento. El common law es el derecho del precedente, es el derecho del stare decisis, el derecho de la decisión superior del juez y del precedente. Nada que ver con nosotros. Es un derecho civil donde literalmente no hay leyes predeterminadas, sino lo que hay son precedentes, sentencias, resoluciones de los jueces que van ordenando el derecho. Por eso se dice que el common law, si bien es el derecho de la costumbre, del precedente que la gente respeta, no está fundado en leyes ni en códigos escritos, sino en resoluciones. Cuando un estudiante de derecho tiene que estudiar un tema determinado, estudia cómo se resolvió el caso en el año 1840, qué ocurrió en el caso en 1860, qué pasó con este otro caso en tal o cual época, y para partir de ahí tomar decisiones sobre la interpretación de lo que es el derecho. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que nos permite tener una idea de valoración de la jurisprudencia en el análisis de cada uno de los temas. Si hay temas de derecho a la intimidad,
si hay temas que tienen que ver con la educación, con el derecho de los menores, etc., cada uno tiene un precedente. El common law está basado en una estructura de derecho muy diferente a la nuestra. Yo les voy a poner un ejemplo y a partir de ese ejemplo les voy a explicar cómo funciona. Nosotros tenemos una Constitución Nacional que tiene algo muy interesante, que ya lo dije en varias clases, que es el famoso, los tratados del artículo 75, inciso 22. Bueno, los americanos tienen a la Constitución de ellos, que es anterior a la nuestra, bastante anterior a la nuestra, casi 30 años anterior a la nuestra, o 30 años, tienen enmiendas. La Constitución ha sido actualizada en base a enmiendas. La primera enmienda que habla del derecho a la intimidad, la segunda enmienda que habla de la protección a la vida, la tercera que habla del uso de armas. Entonces, estos señores han ido creando leyes, porque las enmiendas son leyes, pero son las leyes constitucionales. No tienen, vuelvo a decirle, un código civil expreso que determine una u otra cuestión. Entonces, cuando tienen que estudiar o analizar un caso, hay un caso que se llama Brown. El caso Brown es un caso que ocurrió en la década del 50 en Kansas, donde una familia negra decidió que la criatura fuera a la escuela de blancos. Fuera a la escuela de blancos porque ellos no tenían autos y tenían a 5 cuadras, 5 blocks, como dicen ellos, 5 cuadras, tenían una escuela de blancos. Entonces fue el papá Brown a anotar a su nena en el colegio. La nena tenía 8 años de edad, fue a anotarla en el colegio cuando estaba por empezar las clases, y en el colegio le dijeron no. La escuela de negros es 20 cuadras para allá. Entonces el papá, en vez de ir a anotar a la nena a la escuela de negros, presentó una acción judicial diciendo en Kansas que la elección del lugar donde iba a estudiar correspondía al padre, no al Estado ni a las autoridades del colegio. Resulta que en Estados Unidos existía, y esto fue motivo para una interpretación amplia que hiciera el presidente Lincoln, un concepto que era más o menos así: negros y blancos son iguales, pero deben funcionar separados. Esa doctrina de separados pero iguales había sido sustentada por un fallo de la Corte Suprema en 1896. 1896. El caso Brown terminó en un fallo que fue dando la vuelta a todo Estados Unidos y que se replicó en 4 estados, en Virginia, en Delaware, en Carolina, hasta que la Corte Suprema determinó que el derecho de elegir la escolaridad de los hijos no correspondía al Estado y que la doctrina separados pero iguales era una doctrina que había quedado modificada con el tiempo y por lo tanto dejó sin efecto la decisión de la Corte Suprema de 1896 y sancionó un nuevo precedente. A partir de ese momento, las escuelas en Estados Unidos no se separan en escuelas de negros y escuelas de blancos. Por eso uno cuando ve una película ve que hay nenes de color y nenes blancos y nenes del origen que sea, chinos, japoneses o vietnamitas, conformando la escolaridad multicultural de ese país. Nosotros no tenemos ese problema, no lo tenemos. Y no lo tenemos porque tenemos una educación en ese sentido amplia. Sin embargo, ¿por qué les quiero traer este tema? Porque no fue necesario dictar ninguna ley. La resolución del caso Brown contra Estado, contra Junta de Educación de la década del 50, representa un precedente que cambia el concepto de igualdad de las personas ante la ley. La igualdad, dicen ellos, de protección de las garantías de la 14ª enmienda en los Estados Unidos debe respetarse. No es necesaria una ley. ¿Entienden cómo funciona? No es necesaria una ley. Ya está. Hubo un caso, ese caso Brown es un caso que lo sabe cualquier persona, que lo conoce cualquier persona,
y a partir de ahí hay un concepto de aplicación de la igualdad en Estados Unidos sin necesidad de una ley que lo sancione. Acá en Argentina, si hubiese pasado una situación similar, por supuesto que no, hay muchas cosas en las que hemos evolucionado, cualquiera diría, ¿y cuál es la ley que rige o que dispone o que reglamenta o que establece esta o esta otra cuestión? Les pongo este ejemplo, pero en realidad hay muchísimos ejemplos muy interesantes y la filmografía, las películas nos sirven muchas veces para interpretar estas cuestiones, ¿no? A mí, ¿qué es lo que me gusta del common law? Lo que me gusta del common law es la dinámica que tiene y el concepto que la gente no necesita atarse a una ley del Congreso para establecer cuáles son sus derechos. Hay algo mucho más que es, hubo un caso anterior. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, que Argentina suscribió, es la que estableció el derecho de los niños a ser oídos en los procesos judiciales. Y eso está en el artículo 26 del Código Civil. Sin embargo, en Estados Unidos esto se aplica desde hace 50 años. Cuando hay un caso de divorcio, de custodia legal o de adjudicación, habrán visto películas, los jueces escuchan a los niños. Y escuchan a los niños no porque hayan firmado un tratado, sino que escuchan a los niños porque un precedente judicial dispuso el derecho o la necesidad de que los niños hayan sido oídos antes de tomar una decisión de cualquier índole. El precedente judicial es un principio que el common law respeta a rajatablas, salvo que un nuevo juez o la Corte Suprema resuelva la modificación de este criterio. Ahora, como les dije en clases anteriores, la globalización ha hecho una cosa muy dinámica. Los países como el nuestro, que están sostenidos por leyes, cada vez le dan más importancia a la jurisprudencia. Y a la inversa, los países del common law, sostenidos en el precedente, en el derecho de la costumbre, en los usos y costumbres, en el respeto a los fallos judiciales, cada vez van sancionando más leyes cuando existen divergencias en un Estado o en un país como modo de regular determinadas cuestiones. Creo que les conté que en California, derivado de que unos jueces los permitían y otros no, se votó una ley de matrimonio igualitario. Entonces, de esa manera, habiendo ley, no hay ninguna discusión más sobre precedente o sobre interpretación de uno o de otro juez. Esta es, en síntesis, las cuestiones que a mí me gusta reflejar como cuestiones más interesantes de esta unidad. Los libros desarrollan esta unidad en extenso. Les recomiendo que lean el articulito que les subí, no porque sea de creación propia, sino porque lo hice a manera de síntesis, con una visión como para verlo al momento que uno haga el repaso o el examen. Las cuestiones históricas a algunos les aburren, otros les entretienen. A mí me parece que las cuestiones históricas son muy interesantes para ir entendiendo por qué Argentina es como es. El derecho en la Argentina es un derecho muy, muy particular. Hemos tomado o creído tomar muchas cosas útiles de la legislación europea. Sin embargo, a nosotros nos influyó todo ese tiempo de no formación del derecho, de peleas internas, de conflictos, etcétera, que ocurrió en el siglo XIX, hasta que se sancionó el Código Civil. Pero cuidado, hay algo que no les dije y que me parece que es esencial. Cuando este buen hombre Vélez Sarsfield, que fue indudablemente una persona muy inteligente, sanciona el código, apartándose muchas cosas de la Constitución de Alberdi, ¿qué fue lo que influyó en este hombre? Bueno, recién les dije, influyó en el método
el proyecto que había hecho el Freitas, el brasilero, perfecto. Influyó la forma, los contenidos que le fue dando Bello, el chileno, muy bien. Tuvo en cuenta la estructura del Código de Napoleón, perfecto. Había mirado y tenía los cuerpos, todos los cuerpos del famoso Corpus Iuris de Justiniano, muy bien. Pero en lo sustancial, ¿qué influyó en Vélez Sarsfield? Cuando Vélez Sarsfield se puso a hacer leyes, ¿qué pensó? ¿Un país como qué? ¿Como España? ¿Como Francia? ¿Cómo qué? Y esto es quizá lo más difícil, tratar de ver qué cosas influyeron en la creación del derecho en la Argentina. El derecho argentino, por eso me gusta mucho el derecho patrio, es una mezcla de cuestiones europeas y sobre todo de derecho canónico. El derecho canónico ha influido en nuestras materias civiles de una manera impresionante. Pero no porque no eran necesarios registros civiles y se tenían en cuenta los registros parroquiales, o porque solamente existía el matrimonio religioso, que después se modificó por suerte, o porque no estaba permitida la indagación de paternidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Bueno, por todas estas cuestiones, sino porque el derecho canónico pasó a ser el mecanismo, dirían los jóvenes hoy en día, el influencer, el mecanismo más grande de comprensión de cómo Vélez Sarsfield adoptó posturas y decisiones cada vez que tuvo que legislar determinadas cuestiones. Por supuesto que respetó el derecho a la propiedad, por supuesto que mencionó el principio de igualdad, pero era un derecho construido sobre una base completamente distinta a la que tenemos en la actualidad. Pero yo me detengo en esto del derecho canónico porque verdaderamente el gran desafío de los tiempos actuales es que la legislación civil se aparte de la legislación o de los principios canónicos, que los respete, que los tenga en cuenta, que tenga en cuenta la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la igualdad de cultos, pero que cada vez que se sanciona una ley no tengan que ir a preguntarle al Vaticano qué le parece esa sanción de la ley. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el derecho de la Argentina. Cuando el presidente Alfonsín puso la ley de divorcio, el problema era la crítica que le hacía la Iglesia. Cuando se discute la ley de aborto en la Argentina, no se piensa si es bueno o malo para las mujeres y para la familia, sino qué le parece al Papa. Cuando se sanciona una ley de adopción, le van y le preguntan al Papa. Y yo no quiero hacer con esto una discusión política, quiero decirles que el derecho en los países se estructura sobre la base de lo que le conviene a la sociedad civil, no a la sociedad religiosa. Hay una película que es la muestra de lo que ha sido el derecho en la Argentina. La película se llama Camila. Es quizá una de las películas argentinas más lindas y es una historia real, con Susupe Coraro y Manol Arias. Es una película hecha hace 20 años atrás o 25. Es una película que cuenta la historia real de Camila O'Gorman. Camila O'Gorman fue una chica, hija de un hacendado, que se enamoró de un cura, de un curita español. La película pasó inadvertida en la Argentina, aunque hay muchas personas de mi edad o más grandes que la recuerdan, pero si uno va a Corrientes, que es una provincia hermosa de Argentina, en Goya, cuando uno entra ve un monumento en la plaza y ese monumento dice a Camila O'Gorman, la persona que forma parte de la lucha de la mujer, bla, 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 bla. Yo quiero terminar esta exposición bastante pobre que di hoy para tratar de recordar en esta mujer y en esta película una cosa que me impactó. Camila O'Gorman se enamora del curita y entonces, ¿qué hace la iglesia? La excomulga. Pero no contento con la excomulgación y la expulsión de este cura, porque era un mal ejemplo para la sociedad argentina,
No solamente eso, el cura agarra y dice, pero yo quiero seguir practicando la fe, ¿no? Usted ha excomulgado, ha cometido todos los pecados para la iglesia, y además, en ese momento estaba el gobernador Alsina. En un momento de la película dice, pero corresponde una pena más grave para que esto no pueda volver a ocurrir. ¿Cómo un cura enamorándose y además había dejado embarazada? Cuando uno dice dejado embarazada, ya la palabra, la expresión mía es horrible. Los hombres no dejan embarazados a la mujer. La mujer se embaraza fruto de una relación con un hombre y de una relación seguramente de amor, como pasó en esta película. Y en un momento de la película, Valentina Alsina llama a un señor y dice, consultemos al que más sabe de leyes en aquel entonces. Y lo llaman a Vélez Sarsfield. Y Vélez Sarsfield, todavía no había sancionado el Código Civil, recomienda la pena de muerte. ¿Saben cómo termina la película? ¿Saben cómo termina la película? Susupe Coraro y Manol Arias, que representan al cura y a Camila O'Gorman, mueren ejecutados. No tengo nada contra la fe, no creo en Dios, no tengo nada contra la fe. Pero si algún día les cuentan en qué influyó en nuestro sistema jurídico más, no digan el derecho romano, ni el derecho francés, ni Napoleón, digan el derecho canónico, porque la Iglesia se metió en nuestras venas de un modo tal que influye y sigue influyendo en nuestras decisiones. Eso es lo que quería decir, y lo digo con un poco de pesar, porque creo que la misión religiosa es extraordinaria, es admirable, pero es muy negativa cuando influye en nuestras decisiones jurídicas. Y este es un ejemplo. Un día tenía una alumna que se llamaba de nombre Camila, y le pregunté, antes de dar este tema, por qué se llamaba Camila. Y me dice, porque mi mamá quedó maravillada con la película de Manol Arias y Susupe Coraro. Fíjense cómo influyen las personas para bien o para mal, o de un modo u otro, cada una de las cosas que nos van sucediendo. Bueno, en síntesis, esta es la unidad 5, es una muy linda unidad para empezar a entender el código y para hacerlo amigable. Pueden compartir o no mis decisiones, mis puntos de vista, es vuestra decisión, los recontra respeto, no se trata de polemizar, se trata de entender. Hoy tenemos una sociedad muy particular, con muchas leyes que están en discusión, otras leyes que no nos animamos a legislar o a crear, pero bueno, aquí estamos, avanzamos, este es el derecho, hay que hacerse amigo del derecho civil y comercial, este es el punto. Soy todo oídos, les pertenezco a ustedes. Mientras van haciendo preguntas, acuérdense que la próxima clase vamos a hacer un pequeño programa de radio, espero que salga bien. Si no les gusta, bueno, no importa, lo vemos. Yo soy un admirador incondicional de la radio, así que me gustaría que cada uno de ustedes darle pie y cada uno dé una opinión, como si fuera un cronista o un comentarista. Esa era la idea. De lo de hoy, los escucho, pregúntenme lo que quieran, miren el programa, anímense. Yo quiero hacerle una pregunta respecto del common law. Escucho. ¿Se escucha? Sí. No, me quedo pensando si los jueces no tienen como un excesivo poder. Claro, sí, en el sistema del common law tienen un excesivo poder, pero tienen un excesivo poder, pero a su vez, si usted lo piensa, tiene un poder limitado. Voy a dar un ejemplo. Imagínese que usted es jueza y tiene que resolver una situación similar. Déjeme inventar la situación. Una situación similar, pero no de una niña como el caso Brown en Texas, de una niña negra que quiere ir a una escuela blanca. Vamos a suponer que es un chiquito hijo de un terrorista y tiene que tomar una decisión, y cuando va a tomar una decisión no puede tomar la decisión que usted quiera. Toma la decisión basada en los precedentes. Entonces, ¿usted en qué empieza? Dice, bueno, en 1869 la Corte dijo tanto, en 1800 tanto. Usted se pone a leer, jueza,
y dice, no puedo resolver de modo distinto al hijo de un terrorista del hijo de porque es un niño. Entonces, es cierto que el juez tiene poder, pero al juez lo van limitando y ordenando los precedentes. Entonces, en vez de basarse en leyes, se basa en precedentes. El juez aparece siendo en la práctica una especie de coordinador de los precedentes. Claro, podría decirse usted, y si no hay precedentes, bueno, si no hay precedentes, ahí viene lo interesante, la función creadora de la jurisprudencia. Pero tiene un poder muy importante. Ahora, la verdad, ¿usted cree que los jueces en la actualidad, en los sistemas de leyes, no tienen poder? También lo tienen los jueces el poder. Sí. Lo que pasa es que el poder se va estructurando en una forma cuasi vertical, ¿no? ¿Qué va diciendo la Corte? ¿Qué van diciendo las cámaras? Etcétera, etcétera. A partir de ahí vamos viendo este entrelazamiento. Y además, si un juez determina una cuestión que es contraria a los precedentes, puede ser que la Corte lo anule. Por ejemplo, ahora se está discutiendo, la gran discusión en Estados Unidos es el uso de armas. El uso de armas tiene que ver con una enmienda de Estados Unidos que autoriza a todo ciudadano a protegerse, y protegerse implica el uso de armas. Entonces, cada vez que viene un presidente, Obama, por ejemplo, fue un presidente absolutamente progresista, pese a ser progresista y de entender los derechos de libertad de las personas, envió un proyecto para limitar el uso de armas. Esa limitación al uso de armas, algunos jueces lo encontraban ya anticipadamente como inconstitucional. Es un tema muy difícil, muy dinámico. ¿Y dónde termina? En la Corte. La Corte Suprema, que es la que va a dar el fallo final, ¿no? Uno de los alumnos me pidió que le diga el nombre de cada uno de los libros. Yo dije de los libros del código, pero no hice ninguna mención a los capítulos, a las secciones para no marearlos. Por favor, se los puedo decir, claro, los 6 libros más el título preliminar, pero mírenlo del índice del código. Mírenlo del índice del código, así lo van a reflejar ustedes mejor. Título preliminar, parte general, etcétera, están en los títulos del índice, así que sin ninguna duda por ahí podemos trabajar tranquilos y mírenlo ustedes tranquilos en sus casas. En el índice del código están cada uno de los títulos. Me parece que eso es simple. Profe, Escucho. se escucha bien. Hoy, cuando estaba hablando de este mismo tema, dijo: el precedente judicial es un principio que el common law respeta, excepto si... Y ahí me perdí. Excepto que haya un precedente que lo modifique a posterior. Ajá. El precedente es un respeto, funciona de modo dual. Es un precedente que va dirigido al juez y lo condiciona cuando tiene que tomar una decisión. Pero a la vez ese precedente está dirigido a la gente, porque la gente debe saber cuáles son las pautas. Nosotros en la Argentina, señora, si no tuviéramos leyes, yo le diría que andaríamos desnudos por la calle, porque estamos tan estructurados mentalmente a que una ley tiene que decir cómo son las cosas, que cuando no hay ley parece que joda. El mejor ejemplo es el semáforo. Usted anda por una avenida que no tiene semáforo, la gente corre, solamente frena cuando el semáforo se para. En vez de pensar al revés, diciendo, no es necesario que haya semáforos, si yo debo ir a una velocidad normal y la máxima en una avenida es 60, ¿por qué si no hay semáforo voy a 80? ¿Y por qué somos así? Estructuramos nuestra vida conforme a leyes, a normas, a pautas, a cosas rigurosas. Ahora, le voy a dar algo que por ahí nunca lo pensó. ¿Dónde existe el common law en la Argentina? ¿Dónde existe el common law en la Argentina? Yo hice un trabajo sobre este tema hace muchos años, cuando hacía una maestría, en donde llegamos a la conclusión que el common law, ¿sabe dónde existe? En las familias. Porque en la familia, cuando usted crece, cuando usted se relaciona con su abuelo, con su tío, con sus tías, no hay un decálogo de reglas.
No viene papá un día a la mañana y dice, buenos días, artículo 1, hay que cerrar la puerta del baño, artículo 2, hay que saludar a los padres, artículo 3, hay que persignarse antes de comer. No, no está nada escrito. Son reglas de convivencia que nos va haciendo educados, respetuosos del derecho del otro. Establecemos los horarios de la comida en forma casi de costumbre. Establecemos las reglas de saludar en el cumpleaños a otro porque se lo merece. Esos hábitos o costumbres es el common law de las familias. ¿Por qué uno respeta al abuelo o a la abuela? Y porque sí, porque corresponde, porque son nuestros precedentes. Y en la vida no, si no hay una ley que me diga que esto es así, que esto es así, que esto es así, que esto es así, somos terribles. Estacionamos el auto donde carajo se nos ocurre. Y cuando alguien nos dice, ¿por qué estacionaste ahí? ¿Dónde está prohibido? A ver, ¿dónde lo prohibieron? Y convivimos exactamente siempre en el límite entre lo permitido y lo prohibido. Es impresionante la incapacidad que tenemos para poner siempre el sentido de lo que no está prohibido está permitido. Y eso no es verdad. No es verdad que lo que no está prohibido está permitido. El concepto correcto es, lo que no está prohibido, expresa o implícitamente, o pudiese resultar perjudicial a alguien, está permitido. Señora, yo no necesito prohibirle a usted tal o cual cosa. Usted debe saber lo que no puede hacer para no molestar a alguien. Hay gente que por ahí decide hacer, no sé, una fiesta nocturna a la madrugada. Y cuando dice, pero no puedes hacer una fiesta a la madrugada, ¿no ves que hay gente que está durmiendo? ¿Dónde está prohibido? ¿Quién me lo prohíbe? ¿Por qué no puedo divertirme? Bueno, este es el divorcio permanente que hay entre esta sensación de que debe haber leyes para ordenar la vida o no es necesario leyes porque todos debemos saber cómo manejarnos. Okay. En el tránsito, ¿han visto los carteles que dice stop, pare? En muchas esquinas hay carteles que dicen stop, pare, acá en Argentina. ¿Y qué hace la gente cuando ve un cartel que dice stop, pare? Sigue. Pues como no hay semáforo, sigue. Bueno, ¿de dónde copiamos eso? Del sistema sajón. Ellos cuando ven un cartel que dice stop, paran en el auto, pero paran. Miran a derecha, miran a izquierda, miran para arriba, miran para abajo, arrancan. Si usted viola esa regla, seguro que va a recibir insultos, como me pasó a mí manejando un automóvil hace muchos años. Porque la gente quiere que las reglas se respeten, estén escritas en leyes o formen parte de los precedentes y de los hábitos de costumbre. Eso no es que hace mejor a la sociedad, ¿eh? No, hay distintas formas de vivir. Lo que nos hace respetuosos. Lo que nos hace respetuosos. Ahora, imagínense cualquier cuestión de funcionamiento de la vida en el país si no hubiera reglas. Por ejemplo, que yo les diga, el examen, denlo cuando quieran. La clase a la hora que a ustedes les guste. Uno viviría en desorden. No. Parece como que necesitamos, ya es una cuestión clase cultural, necesitamos ordenarnos a través de reglas, de normas, de reglamento, de disposición. Hijos del rigor sería. Los escucho tan bajo que si alguno me hace una pregunta... Hijos del rigor. Somos hijos del rigor. ¿Escucho? ¿Hola? Somos hijos del rigor. Más que hijos del rigor, nos encanta, yo creo que hay una conformación fascista en la estructura mental del argentino que viene de Mussolini, del innombrable alemán y del innombrable español, pero me parece que sí, nos gusta que nos den órdenes, nos gusta que nos den órdenes. Nos gusta que nos den órdenes y que esas órdenes las respetemos. Y si alguno se aparta de las órdenes, pareciera ser como que no está bien. En fin. Es una cuestión cultural, pero ojo
es discutible, no sé si así es como funciona mejor o peor un país. Me gusta el orden, me gusta la seriedad, pero no la arbitrariedad o la imposición de reglas predeterminadas. Bueno, también pasa muchas veces a nivel político, los adeptos a alguna ideología se consideran soldados de. Sí. Me gusta porque nosotros copiamos de España lo peor, que son las leyes. Ahora, a lo mejor nos gusta ir de vacaciones a Suecia, a Estados Unidos, nos maravillamos con Australia, eso todo bárbaro, pero ¿por qué no hacemos al revés? Copiemos lo bueno de los españoles, que es la comida, la diversión, la fiesta, y la regla, copiémosla de los países sajones. No, hacemos todo al revés. Tomemos lo lindo de los países latinos y lo otro de los países que no lo son. Vélez vio sobre Freitas la forma y sobre, claro, exactamente, Freitas, en su famoso esbozo con cerilla, con la C, desarrolló un código muy prolijo, muy ordenado, que tenía como base el código de Napoleón, es verdad, sí. Las formas las tomó del esbozo de Freitas y el fondo en gran medida de Bello, que es un jurista latino probablemente el más destacado de ese siglo XIX, ¿no? Creo que por ahí pasa el tema. ¿Se acuerdan de ese conductor de televisión que se llamaba Silvio Soldán? Silvio Soldán conducía un programa los domingos que se llamaba Feliz Domingo. Por favor, no se rían del ejemplo que voy a dar. Yo estaba estudiando en la facultad y domingo, en el programa, la última pregunta que definía quién ganaba el viaje a Bariloche. Qué sé yo, pónganle la escuela número 20 de Lanús o la 30 y pico de Santo Tomé, qué sé yo. Y la última pregunta decía, ¿qué es lo más importante que hizo Napoleón? Y el alumno pidió salvataje y le dieron 3 opciones. Dijo, ganó batallas, fue campeón de ajedrez o redactó un código de leyes. El alumno dijo, ganó batallas, perdió y perdieron el viaje a Bariloche. Ese día quedé impresionado con cómo aprender pavadas de derecho puede resultar tan importante. Porque verdaderamente Napoleón, que fue un gran ajedrecista, lo más importante que hizo no fue ganar 4 o 5 batallas, o también era un gran pintor y un gran estratega de guerra, sino haberse pasado años preparando ese código civil. Más de un político, cuando ha estado en el Congreso y se ha sancionado una ley, ha dicho frases como me siento Napoleón. Y esto hay que tomarlo más que desde el punto de vista de la guerra, porque Napoleón, acuérdense que empezó siendo un gran estratega y terminó tristemente en Waterloo, pero sin embargo el Código Civil napoleónico que estructuró todo el derecho francés y gran parte de Europa y de América fue obra de su redacción. Pese a que ahí también tenía gran influencia lo que eran el desarrollo del derecho en aquellos tiempos. Hoy todavía veo fallos de jueces hablando sobre temas contractuales, el valor de la responsabilidad civil, las indemnizaciones de daños, perjuicios, etcétera, haciendo alusión a artículos o normas del Código de Napoleón. Y Napoleón fue actualizado porque los franceses en sus facultades empezaron a estudiar actualizaciones, y esas actualizaciones dieron pie a escuelas de derecho muy interesantes. Bueno, creo que estamos terminando. Me despido de ustedes.
Acuérdense de mandarme un mail los que quieren participar en el programa de radio de la semana que viene, que va a ser a la mañana, y a las 8, con la intención de abordar el tema de menores. A cada uno le voy a asignar un subtema. No se asusten, es para participar, para compartir, para hacerlo dinámico, y si quieren alguna pregunta de todo lo que hablamos hoy, me escriben, ningún problema, aproveche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita más para despedirnos? Sí, yo. Dele. Bien. Cuando habló de derecho patrio, Sí. explicó lo del 25 de mayo y el transcurso de ese periodo de tiempo en el que la Argentina fue un desastre, dijo, hasta la Constitución, si no me equivoco. Claro. Y, o sea, dijo que ese periodo se consideraba como derecho patrio, ¿pero por qué? Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué sería eso derecho patrio? O sea, ese transcurso en el que porque fue no teníamos, corazón, no teníamos constitución, no teníamos leyes y no teníamos reyes de España que nos rompían los quinotos. Entonces, Bien. ¿el país que estaba a la deriva? No. Habíamos establecido el grito de libertad en 1810, pero la gente tenía que casarse, el ganado tenía que venderse, las propiedades se alquilaban. Entonces, ¿conforme a qué reglas había? Si no había un código civil. Entonces se fue creando una especie de normas desordenadas que le llamamos período de derecho patrio. El derecho civil de aquel entonces se llama derecho patrio. Iba un señor que quería vender una propiedad, ¿no? Entonces iba al cabildo y le decía al cabildo, ¿cómo hago para vender esta propiedad? Espere, tranquilo, que le voy a poner a una persona, decía el jefe del cabildo, llamaban a un escribiente o escribano y se redactaba. Todo eso era muy distinto de lo que ocurría en La Rioja, en Tucumán o en Chascomús. Entonces, todo ese periodo de conformación de la Argentina en cuanto a normas legales se llama período del derecho patrio. Quizá la norma más importante del período de derecho patrio es la famosa Asamblea del año 13, que estableció la libertad de vientres, pero también hubo disposiciones de los cabildos que establecieron cómo vender el ganado, lo que te decía hoy, o cómo contratar a personal extranjero, o qué sé yo, distintas cuestiones que fueron creando un basamento de leyes, algunas de las cuales sirvieron para cuando después se ordenó jurídicamente el país, primero en la Constitución de 1853, luego en el Código Civil años después. Bien, gracias. Esto, cuando hablamos de derecho patrio, se podría llamar derecho patrio, podría llamarse derecho de la conformación argentina previa a la Constitución, podría ser. Porque hay un periodo que es posterior, que va desde la Constitución en adelante. Bueno, eso ya lo sabemos, qué pasó después. Después vino Vélez Sarsfield, lo más interesante es desde que se fueron los españoles, desde que les dimos una buena patada a los españoles en 1810, porque si no, ¿para qué sirvió la guerra de San Martín, la de Belgrano, la de Güemes? ¿Para qué sirvieron? Sirvieron para independizarnos y para darnos libertad. Bueno, pero cuando vos te das libertad, tenés que sancionar leyes. Y cuando tenés que sancionar leyes, estábamos pobrecitos. Entonces, ahí se fue generando todo un desorden. Bueno, eso es, en síntesis, esto que quería explicarles, ¿no? Espero que se haya entendido. Los despido a todos. No hay ninguna pregunta más. Los despido a todos. Gracias por estar ahí. Pregúntenme lo que quieran, mándenme un chat o un mensaje. Mucha suerte a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias.